Ya, muy bien. Hemos estado hablando entonces acerca de las propiedades farmacológicas generales que tienen estos corticoides. Sí, es un grupo terapéutico importante. Hemos dicho que son antiinflamatorios, antialérgicos y inmunosupresores. Estábamos explicando por qué son antiinflamatorios. Antiinflamatorios porque está relacionado, o bueno, interviene también acá en esta cascada del ácido araquidónico, impidiendo la formación de prostaglandinas tipo 2, que son las causantes de dolor, inflamación y de fiebre. ¿Por qué nos inhiben las prostaglandinas? ¿Quiere decir que también actúan inhibiendo la ciclooxigenasa? No. Los AINES actúan inhibiendo la ciclooxigenasa. Los corticoides actúan inhibiendo a otra enzima más arriba, miren que antes de que se forme el ácido araquidónico, la enzima fosfolipasa. Esa es la enzima que va a inhibir los corticoides, por lo tanto, va a impedir la formación de este precursor del ácido araquidónico. Y si no hay ácido araquidónico, no se van a poder formar ni prostaglandinas, ni leucotrienos, ni muchas otras sustancias mediadoras que intervienen acá en esta cascada del ácido araquidónico. Ácido araquidónico es el precursor. Cuando digo precursor, me refiero a, con una palabra, a ver, sencilla, como es un ingrediente. Tú cuando vas a preparar una torta, si no tienes harina, no te va a salir la torta, ¿verdad? Entonces, el ácido araquidónico es indispensable porque a partir de él se van a sintetizar esas sustancias, como por ejemplo acá les he puesto los leucotrienos que nos van a causar alergias. Se van a formar las prostaglandinas, que un tipo van a proteger nuestro organismo y otro tipo de prostaglandinas nos van a causar dolor, inflamación, fiebre. Pero ¿a partir de qué material, a partir de qué sustancias se forman estas prostaglandinas, estos leucotrienos y otras? A partir del ácido araquidónico. Entonces ya entendemos por qué son antiinflamatorios. Inhiben la formación de prostaglandinas, pero inhibiendo la formación o inactivando a la enzima fosfolipasa tipo 2. Antiinflamatorias. Miren que les hemos puesto ahí. Al bloquear la actividad de la enzima fosfolipasa, hay una notable reducción de los niveles de prostaglandinas, además de leucocitos y tromboxanos. Bueno, las prostaglandinas, dolor, fiebre, inflamación. Tromboxanos, leucocitos, eso está relacionado con las prostaglandinas tipo 1. Quiere decir que si hay disminución de leucocitos y tromboxanos, el paciente va a estar disminuido en su sistema inmunológico. Es por eso que ustedes por ahí van a escuchar, ¿es verdad que los corticoides bajan el sistema inmunitario? ¿Qué responderían ustedes? ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿verdad? Pero ustedes no lo están repitiendo como loritos de que sí, 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 la gente dice, ya, la gente dice, todos dicen, si es que hay rumores es porque debe ser verdad. Otros dicen, no, no, no es verdad, con que tú te alimentes bien, no te va a bajar el sistema inmunitario. Bueno, acá estamos viendo por qué los corticoides sí hacen disminuir el sistema inmunitario en un paciente. Porque al disminuir, al inhibir las prostaglandinas, no solo las del tipo 2, sino también las del tipo 1, están inhibiendo a estos leucocitos, tromboxanos. Tromboxanos son las plaquetas, son células blancas, son un montón de células blancas, no solamente leucocitos y tromboxanos. Pero estos forman parte de esas células blancas, leucocitos y tromboxanos. Disminuyen, entonces, por lo tanto, el sistema inmunológico se va a deprimir. ¿Por qué son antialérgicos? Suprimen la degranulación de los mastocitos. Suprimen la degranulación de los mastocitos. ¿Qué quiere decir eso? Lo vamos a ver en una imagen más adelante cuando veamos los antihistamínicos. Pero el mastocito es una célula que está también ahí en nuestro sistema sanguíneo y que contiene y que guarda histamina. Cuando esta histamina se libera, va a producir alergia, va a producir picazón. Si es que esta
descarga histamínica, esta liberación de histamina a partir del mastocito, es crónica, o sea, no cede con un antihistamínico de primera o de segunda o de tercera generación, ya hay que usar otros medicamentos más potentes. ¿Sí? Entonces ya estamos hablando de una situación más complicada, más compleja, más crónica. Estamos hablando de una alergia severa. Por eso es que los corticoides decimos que son antialérgicos, porque al inhibir también esta enzima fosfolipasa no va a haber ácido araquidónico, no se va a formar esta enzima mediadora, la lipoxigenasa, para que se formen estos leucotrienos. ¿Y qué son los leucotrienos? Los leucotrienos son sustancias que causan esas alergias intensas y severas en el paciente. Dicen acá, se forma en diversas células del organismo, sí, en los eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, monocitos, que están localizados, que están ubicados en diversos epitelios y tejidos, mucosas de nuestro organismo. Supongamos, vamos a poner un ejemplo, el paciente que tiene el asma, que es tan común. Ese paciente al inicio empieza con estornudos, 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 y ya, bueno, se le pasa con algún medicamento, sino solito, su sistema inmunitario actúa y ya, se le pasa esa inflamación alérgica. Pero ese mismo paciente, al otro mes o con el paso del tiempo, sigue teniendo el mismo síntoma y se va empeorando cada vez más. Toma ya, se siente tan incómodo que toma un antihistamínico. Sí, le puede calmar. Pero ¿qué tal si sigue avanzando este proceso en este paciente? ¿Por qué sigue avanzando? Porque a partir de este ácido araquidónico ya no solamente se está liberando prostaglandinas, sino también se está liberando histamina. Se puede controlar en esa fase, no solamente histamina, sino también se está liberando esta sustancia que acá les he puesto con un rectángulo, los leucotrienos. Son sustancias más agresivas, más severas, nos causan una alergia más intensa en cualquier parte de nuestro organismo. Localizado en las vías bronquiales va a ser una enfermedad asmática. Si es que es localizada a nivel del colon, será pues una enfermedad, una colitis, una enfermedad de Crohn, por ejemplo. Si es que es a nivel de la piel, una enfermedad tipo alérgica tipo rosácea o un lupus eritematoso, ¿sí? Causada por estos leucotrienos. Estos ya les acabo de decir que están presentes no solamente en alvéolos pulmonares, sino endotelios de los vasos sanguíneos, y la sangre pues circula por todo nuestro organismo, causándole enfermedades alérgicas severas en ese paciente que no ceden con un simple antihistamínico. Los corticoides decimos que son antialérgicos por el mismo motivo por el que son antiinflamatorios. Inhiben a esta enzima fosfolipasa, no va a haber este precursor ácido araquidónico, por lo tanto no se van a formar estos leucotrienos. Por eso son antialérgicos. También hemos dicho que son inmunosupresores. Reducen la síntesis de citoquinas, las cuales están involucradas en la respuesta inmunitaria del ser humano. Y además también reduce la expansión de las células T y B. ¿Sí? Son los linfocitos, conocidos como linfocitos. Bien, antes de saber qué es una enfermedad inmunosupresora, ustedes deben de recordar por anatomía o por biología en el colegio que estas citoquinas se producen acá dentro de las células T y B. Son parte de nuestro sistema inmunitario. Los linfocitos T son los encargados de matar, son los llamados o los conocidos por algunos autores killer, los que matan, los que disparan, los que matan ese alergeno, esa sustancia extraña que ingresa a nuestro organismo. ¿Y cómo los va a reconocer? Mediante los linfocitos T, que son los que avisan, son los que etiquetan y te dicen,
Esto es lo que tienes que matar. Esto es una sustancia extraña en el organismo de este paciente. Y cuando se da esta situación en nuestro organismo, activación de los linfocitos T y B, las citoquinas, que son las sustancias mediadoras del sistema inmunitario, se empiezan a elevar. ¿Por qué se empiezan a elevar? Porque el paciente está teniendo un cuadro alérgico dentro de su organismo, un asma, una rosácea, una enfermedad de Crohn, lo que sea, está teniendo un cuadro alérgico, severo, intenso. Hay una descarga histamínica intensa en ese paciente, y no solamente histamina, también hay leucotrienos. ¿Qué hace el sistema inmunológico en ese momento? Empieza a acelerarse, empieza a activarse. Y no solamente activarse, a sobreactivarse cuando es ya un caso severo. Y si se sobreactiva el sistema inmunológico, ¿qué va a pasar con estos linfocitos T y linfocitos B? Los linfocitos T, que son los killer, que son los que matan, van a empezar a matar no solamente las células, las sustancias alergenas, extrañas, sino también a las células beneficiosas. Va a empezar a atacarse a sí mismo. Eso es lo que va a pasar y tampoco es conveniente. Eso es una enfermedad inmuno o autoinmune. ¿Qué hacen los corticoides? Regulan esa síntesis de citoquinas, si es que regulan a las síntesis de citoquinas, va a hacerlo como consecuencia de regular la expansión de estas células T y B, porque las citoquinas se encuentran dentro de estas células. Por eso son inmunoreguladores, inmunosupresores. Porque recuerden que estaban sobreactivados, sobreexcitados y estaban matando a su propio organismo. Ahí entran a tallar los corticoides en ese paciente, regulando, estabilizando, tratando de estabilizar, mejor dicho, porque no lo logra del todo, tratando de estabilizar ese sistema inmunológico que está sobreactivado. Muy bien. Ahora, es importante también conocer algunas generalidades de los corticoides respecto de lo que sucede en el paciente que ingiere estos corticoides. ¿Respecto de qué? Respecto de la glucosa, respecto de sus proteínas de ese paciente, respecto de sus electrolitos, ¿qué más les he puesto? Y respecto de sus lípidos. Eso es lo que vamos a repasar entonces ahora. ¿Qué sucede con ese paciente respecto de su glucosa, la glucosa de ese paciente que está ingiriendo corticoides por un tiempo prolongado? Van a hacer que reduzca la captación y utilización de la glucosa y va a producir una hiperglicemia. Por un lado es eso. ¿Qué significa eso? Al reducir la captación y utilización de la glucosa, al paciente le va a causar un aumento de azúcar en sangre. Y eso le puede conllevar a una enfermedad crónica, pues diabetes. La diabetes tipo 2. A ver, ¿cómo se da este proceso de la captación de la glucosa? Ustedes también probablemente lo han visto esto en el colegio, o algunas, o de repente también en anatomía o en bioquímica. Por ahí de repente ya alguien conoce acerca de esto, de la fisiología normal, ¿no? De la insulina y de cómo se capta la glucosa en nuestra sangre. Todos los días nosotros ingerimos alimentos. A estas horas de repente ya todas hemos tomado desayuno, de repente a algunas todavía les falta, pero ingerimos alimentos. Al ingerir nuestros alimentos, ingresan, ¿verdad? Al estómago, empiezan a absorberse. A nivel del páncreas tenemos una hormona, insulina. Esta insulina se encarga de llevar o de hacer que esos receptores que tenemos en las células de nuestro tejido muscular, tenemos unos receptores que captan a esa glucosa para que sea metabolizada a nivel muscular. Esa célula muscular tiene unos receptores que captan a la glucosa
para que sea metabolizada y convertida en energía y no se acumule en la sangre y no seamos diabéticos. Eso es un proceso fisiológico normal en todos nosotros. Así sucede todos los días, cada vez que ingerimos alimentos. ¿Sí? ¿Y quién regula esta captación de la glucosa para que ingrese mediante ese receptor dentro de la célula y sea metabolizada? La insulina, esa hormona que les acabo de decir que se está secretando en el páncreas. La insulina hace posible eso. Ahora, ¿qué es lo que hacen, volviendo acá a los corticoides? ¿Qué es lo que hacen en ese paciente que está ingiriendo por un tiempo prolongado corticoides? Lo que hacen es reducir esa captación, reducen. Y si hacen reducir la captación, esa glucosa no va a ingresar a la célula y no va a poder ser metabolizada. Se va a acumular en la sangre y el paciente va a concentrar la glucosa en sangre. Por otro lado, la utilización, dice, de la glucosa, bueno, también, ¿no? La utilización dentro de la célula. Y se va a producir hiperglicemia. ¿Contraindicado corticoides entonces en pacientes diabéticos o sí pueden tomar? Contraindicado, señoritas, por este motivo. Sin embargo, el médico evaluará el riesgo-beneficio si es que ve que un paciente diabético puede tomar corticoides. No lo creyéramos. Miren lo que le hace. Le va a aumentar el azúcar en sangre. Eso es por un lado. Por otro lado, a nivel hepático dice que aumenta la gluconeogénesis. Gluconeogénesis también ustedes ya deben de conocerlo. No es un término nuevo. Han hecho bioquímica, han hecho en el colegio también, biología. Gluconeogénesis este proceso bioquímico se da a nivel hepático. Es la conversión o es la producción de glucosa a nivel del glucógeno en el hígado. ¿Y qué es lo que hacen acá nuestros queridos corticoides? Hacen aumentar la producción de glucosa. Por otro lado, a nivel de la célula muscular, está haciendo que no ingrese la glucosa a la sangre y se está concentrando la glucosa en la sangre. Y por otro lado, a nivel hepático está aumentando la producción de glucosa. Doble razón para que un paciente diabético no pueda ingerir corticoides por un tiempo prolongado o que le cause a un paciente que esté ingiriendo corticoides por tiempo prolongado que le desencadene en una diabetes. Estas dos razones, miren. Número 2. ¿Qué va a suceder con las proteínas de este paciente que está ingiriendo corticoides por tiempo prolongado? ¿Qué va a suceder con sus proteínas? Proteínas sabemos que es una molécula grandototota que nos ayuda o cuya función es principalmente mantener, ¿no? la masa muscular. Y es lo que nos da, pues, ¿no? El relleno a nuestros huesos, la musculatura, pues, ¿ya? ¿Qué es lo que hacen los corticoides respecto de las proteínas? Aumentan el catabolismo, dice, de las proteínas. Catabolismo, o sea que las va a degradar, las va a convertir en esas sustancias más pequeñas que son componentes de las proteínas. Estoy hablando de los aminoácidos. Un grupo de aminoácidos constituye una proteína. Los corticoides las catabolizan a las proteínas como que si las van a desmenuzar, como si ustedes tuvieran a ver, se me ocurrió ahorita una metáfora para ponerles, tuvieran una mazorca de maíz, ¿sí? Un choclo. Todo ese choclo vendría a ser como una proteína. Y en los granitos de choclo sus aminoácidos. ¿Qué es una catálisis de las proteínas? Una desmenuzado, un desgranado de ese maicito o de esa proteína. ¿Sí? Como si estuvieran sacando con su dedo, desgranando el maíz. Eso es un catabolismo de las proteínas. Por lo tanto, el choclito se va a mantener así, redondito, gordito como es, así grandecito, con sus dientecitos grandecitos. No, ¿verdad? Va a quedar solo la mazorca. Igual acá, si es que aumentamos el catabolismo de las proteínas, ese paciente
se va a ver afectado en su masa muscular, sobre todo en las extremidades, en las piernas, en los brazos. Por otro lado, ¿qué hacen los corticoides? Van a disminuir la síntesis de estas proteínas. Al hacer disminuir la síntesis de las proteínas, no está favoreciendo la pérdida de ese catabolismo de proteínas que ha tenido el paciente o que está sufriendo el paciente. Por un lado, las está desgranando, las está desmenuzando. Y por otro lado, está disminuyendo la síntesis de proteínas. Entonces, no hay reposición. Hay pérdida, pero no hay reposición. Entonces, hay doble motivo metabólico por lo cual los corticoides actúan o se evidencian sus reacciones adversas en la masa muscular de ese paciente, para disminuir de volumen. Las piernitas, los bracitos, generalmente es las extremidades. Respecto de los lípidos, respecto de las grasas, ¿qué sucede con ese paciente que está ingiriendo corticoides por tiempo prolongado con esos lípidos que tiene en su organismo? Va a promover los corticoides la redistribución de grasas en las extremidades, ya esas de las piernitas, encima que estas sin proteínas están flaquitas, no hay masa muscular, pero no solamente es masa muscular lo que tenemos en las piernas, también tenemos grasa. Esa grasa la va a redistribuir, pero no la va a redistribuir pues de manera bonita, para quedarnos así bien formadas, no, lo va a acumular en forma de jiba, lo que es conocido como el síndrome de Cushing, en forma de jiba, aquí en la parte superior de la espalda. Y como el paciente tiene sus piernitas flaquitas, sus bracitos flaquitos y la jiba ahí en la parte superior de la espalda, entonces encima que se le retiene también líquidos, el paciente va a estar con su carita hinchada. Se conoce estas manifestaciones como síndrome de Cushing. Eso es lo que hace respecto de los lípidos. Respecto a los electrolitos, ¿qué sucede con ese paciente que está ingiriendo corticoides por tiempo prolongado respecto de los electrolitos o respecto de algunos minerales? Magnesio, calcio, amonio, sodio. ¿Qué sucede? A nivel renal, nosotros tenemos una hormona, la aldosterona. Esta aldosterona, de manera normal, en todos, cumple una función específica. Regula el equilibrio, el ingreso del agua y la sal, el equilibrio electrolítico, ingreso de agua y sal. Esa es una de las funciones de aldosterona. La tenemos en los riñones. Pero ¿qué sucede con este paciente acá, regresando a los corticoides a nivel de sus riñones? ¿Sí? Va a facilitar la reabsorción de sodio y la eliminación de potasio, amonio, magnesio y calcio. Va a facilitar la reabsorción de sodio. Ahí primero detengámonos. Reabsorción de sodio. Quiere decir que no la va a dejar a la aldosterona que elimine el sodio de manera normal como debería eliminarla. Lo va a retener. Y al retener el sodio, el agua se va a acumular dentro del organismo del paciente. Por eso es que cuando ustedes comen papitas saladas tienen sed, ¿verdad? Porque esa sal, ese sodio que han ingerido, les produce esa sensación de sed y de ingerir agua. Lo que hacen los corticoides es facilitar la reabsorción, o sea, no está facilitando que se elimine, está facilitando que se reabsorba, o sea, que no salga el sodio. Y esto le va a producir retención de líquido en el paciente. También, ¿qué va a hacer los corticoides? Eliminación de potasio, amonio, magnesio. Estos minerales también tienen funciones importantes en nuestro organismo. Si es que nosotros perdemos potasio, magnesio, perdemos nuestra masa muscular o nuestra fuerza muscular, mejor dicho, nuestra fuerza se va a ver disminuida, se va a ver atenuada. El magnesio cumple una importante función
en el sistema eléctrico de nuestro organismo, a nivel del tejido nervioso, periférico y también muscular. Entonces, el paciente se va a sentir debilitado, desganado, hinchado porque está reteniendo sodio y está eliminando en exceso el potasio, el magnesio también. El calcio también va a hacer que se descalcifique, por lo tanto va a haber riesgo de osteoporosis. Eso es a nivel de los riñones. A nivel intestinal sucede algo similar. También a nivel intestinal facilita la reabsorción de sodio, o sea, vuelve a ingresar el sodio al organismo, por lo tanto el paciente doble razón para que esté reteniendo líquido. Eliminación de potasio también y reduce la absorción de calcio, doble razón para que el paciente haya riesgo ahí de osteoporosis. Otra vez me estoy quedando sin tiempo, chicas. Ay. Ya, los corticoides según su vía de administración. Ahí tienen que aprenderlos ustedes. ¿Cuáles son los inhaladores? ¿Cuáles son los de vía oral? ¿Cuáles son por vía parenteral? Vía tópica. Inhaladores, rápidamente, beclometasona, budesonida, fluticasona. De memoria ya con sus concentraciones. Ustedes ya tienen esa información más detallada. Vía oral, ahí tenemos los de vía oral. A ver, vamos a un poquitito más acá. Beclometasona, a ver cuántos minutos me queda. Me quedan 9 minutos antes que se corte. Ya, miren, los inhaladores, tenemos beclometasona en spray. Son usados en el área de emergencia o también de manera ambulatoria, también son prescritos por los médicos, neumólogos o pediátricos. Cuando este paciente tiene una inflamación en las vías respiratorias inferiores, pero se determina o se diagnostica que esta inflamación fue de origen alérgico. Es de origen alérgico. Entonces, sabemos que los corticoides son antiinflamatorios, antialérgicos. Ahí usamos, pues, o el médico con receta, ¿verdad? Beclometasona es de primera elección para casos agudos y casos recientes, hasta casos intensos, moderados, beclometasona. Sabemos que hay en spray de 50 microgramos para pacientes pediátricos y de 250 microgramos también para pacientes adultos. La posología estándar, lo recomendable es como si estuviéramos usando un antiinflamatorio tipo AINE. 3 días. 3 días, eso es lo estándar. Cada 8 horas o cada 12 horas según la necesidad del paciente o prescripción del médico. Si es que el paciente en ese caso estuviera necesitando un antibiótico, el antibiótico tiene que continuar su tratamiento o continuar de repente con su broncodilatador, que también suelen darles broncodilatadores a estos pacientes porque se inflama las vías bronquiales y eso no le permite la respiración. Y se cierran las vías bronquiales, ¿verdad? Al inflamarse se cierran las vías bronquiales. Hay que darle su antiinflamatorio para que disminuya la inflamación con el corticoide. Hay que darle también su broncodilatador para que facilite la apertura de las vías bronquiales y pueda respirar bien. Y si es que hubiera infección, también el antibiótico. Cuando no hay resultados terapéuticos con beclometasona, el médico pasa a budesonida y posteriormente a fluticasona, que también son spray. Bien, en spray. Por vía oral, tenemos en cápsulas, en tabletas, en jarabes, en gotas, en elixir también tenemos. Se asume que ya nosotros sabemos que las formas farmacéuticas líquidas están principalmente favorecidas y convienen a los pacientes pediátricos, a diferencia de los que son en cápsulas, en comprimidos o tabletas. Las gotas para los pacientes más infantes, para los más pequeñitos. Prednisona, dexametasona y deflazacort. Prednisona es un corticoide que también se lo usa de primera elección en una inflamación cuando el médico determina que este paciente necesita bajar la inflamación intensa y que es causada por una alergia, pero no siempre también alergia. A veces hay situaciones
en donde se inflaman los nervios periféricos y el médico no va a esperar que tratarlo con un AINE, porque no va a ser tan eficaz. El médico ya de frente va a iniciar el tratamiento antiinflamatorio si es que se trata de una inflamación neurítica con un corticoide. Inclusive pasa de frente a veces a la ampolla de dexametasona, asociado con neurobión. De repente ustedes conocen el dexaneurobión, ¿sí? Es un corticoide dexametasona asociado con un antineurítico, en este caso el complejo B. En el caso de prednisona ya pues es por vía oral y también se suele usar asociado con antibióticos, el mismo formato que se utiliza para un paciente que tiene una infección y que no es asmático, que necesita su naproxeno y su amoxicilina, por ejemplo. En este caso, si es que es asmático o si es que es alérgico el paciente asmático, mejor quiero decir, ¿verdad? No alérgico, porque si no me van a entender que es alérgico a penicilinas. No, me estoy refiriendo a que es alérgico de asmático. Entonces, ahí sí, usa su amoxicilina y usa su prednisona en lugar de naproxeno, en lugar de ibuprofeno, como antiinflamatorio para las amígdalas. 3 veces al día, igual por 3 días. ¿Ya? A ver, ¿qué más me estoy olvidando acá? Prednisona. Prednisona viene en concentraciones desde 5 miligramos, 20 miligramos, 50 miligramos. Su uso es bastante amplio. Yo les estoy dando los usos más comunes, pero también se usa para trasplante de órganos. ¿Sí? O sea, si ese paciente le hicieron un trasplante de riñón, por ejemplo, el sistema inmunológico, ¿qué va a hacer? Va a decir, este riñón no es nuestro, no corresponde, hay que atacarlo. ¿Y qué va a pasar con el sistema inmunológico, con esos linfocitos T y B y las citoquinas? Van a empezar a atacar al riñón. Pero como el médico quiere que ese riñón se quede implantado allí en ese paciente, es un trasplante beneficioso, va a tener que tratar esa reacción natural del organismo del sistema inmunitario con corticoides, pero en altas concentraciones. Eso no está en nuestras manos. El médico es el responsable de dar las concentraciones adecuadas, la posología adecuada, según la necesidad del paciente. Yo les estoy enfatizando, les vuelvo a decir, en las cosas que sí podemos utilizar. Espero que también por ahí ustedes estén anotando sus preguntitas para que me las hagan cuando entremos a la ronda de preguntas. Dexametasona sí existe también por vía oral y en ampollita y en elixir. En tabletitas, bueno, existe hasta de 0,5 miligramos de dexametasona. No vamos a ver en una receta más allá de 4 miligramos, excepto que se trate pues ya de una receta en donde el médico diga este paciente necesita 8 miligramos de dexametasona al día. Y eso es una bomba. 8 miligramos de dexametasona al día es bastante. Es un bombardeo de corticoide. ¿Y qué le va a pasar? Le va a pasar pues lo que hemos hablado con respecto a las proteínas, lípidos, azúcar. Eso es lo que le va a pasar. Lo estándar es 4 miligramos máximo al día de corticoide para un paciente. Máximo. Y si es que ese paciente requiere tomar ese corticoide 3 veces al día, pues no le voy a dar 4, 3 veces al día. Le recomendará pues el médico de 1 miligramo, por eso hay tabletitas de 1 miligramo también. 1 miligramo a las 6, 1 miligramo a las 2 de la tarde y 1 miligramo a las 10 de la noche. En total al día, ¿cuánto está tomando? Está tomando 3 miligramos, ¿verdad? ¿Nos hemos pasado de 4 miligramos al día en ese paciente adulto? No. Entonces, ¿está correcto? Sí. Ya, después, ¿qué más? También suele ser asociado con algunos antibacterianos para las vías respiratorias en ampolla. Se lo usa como coadyuvante, como antiinflamatorio. Y ustedes van a ver en las recetas así, ¿no? Avebroncol con dexametasona o dexacor de marca. Lincomicina con dexametasona en ampolla cada 24 horas y por 3 días y así. ¿Sí? Con las ampollas se lo suele asociar. ¿Para qué? Para que sinergice y coadyuve al efecto antiinflamatorio pues, del antibiótico.
Deflasacor se usa para casos por vía oral, solamente hay por vía oral en tabletas, nada más, y se usa para terapias dermatológicas, no existe en genérico, pero yo les he puesto ahí para que ustedes lo reconozcan en algún producto de marca y sepan que es un corticoide. Dermatológica, dermatitis atípicas, alopecias, en esos casos se usa deflasacor. Bien, hasta ahí me quedo con corticoides. Para pasar a antihistamínicos voy a pasar a otro enlace, señoritas. ¿Ya? Estoy grabando igual, se los voy a pasar estos videos, no importa sin editar, pero ya les he explicado los motivos. Ay, se me cortó otra vez.